Arrancar con el taller del día de hoy que se denominó el diseña tu primer microcontrolador PID con los microcontroladores PIC. El día de hoy les quiero platicar un poquito sobre pues algunas consideraciones que debemos de tener a la hora de diseñar este tipo de controladores que pues son muy utilizados todavía en la actualidad, tanto en la industria como en el desarrollo de tecnología. Bien, siempre que damos los talleres, les pedimos que escriban las dudas que puedan ir surgiendo en el chat y pues en cuanto haga una pausa, trataré de ir respondiendo cada una de ellas. Entonces, ahí, siéntanse con la libertad de escribir todas las dudas que tengan, que surjan a lo largo del taller. También a mí me gusta mucho siempre pues sentarlo en algo práctico. Entonces, les hablaré un poquito de las herramientas matemáticas que se ocupan para el diseño de controladores. Y pues eso matemáticamente, pues sí se ve muy bonito, pero la aplicación también, pues es muy importante, ¿no? Entonces veremos un ejemplo y les explicaré a grandes rasgos, pues, cómo diferentes tipos de solución que le podemos dar a este tipo de problemas. Muy bien. Entonces, empezaremos con el contenido del taller. Primero que nada, pues veremos pues el PID, su estructura, y las herramientas matemáticas que ocupamos nosotros para poder hacer el diseño de un controlador. Y obviamente dentro de esas herramientas matemáticas que vamos a ver, también vamos a contemplar las herramientas para poderlo meter dentro de una computadora, de nuestro controlador. En este caso, pues dentro de un microcontrolador PIC, aunque realmente se puede aplicar para para cualquier tipo de controlador, de cualquier marca, de cualquier modelo. Bien. También veremos el día de hoy pues algunas herramientas de hardware, así que tienen que ver con el material que vamos a utilizar o que voy a utilizar para poder realizar la práctica. Pues aquí a grandes rasgos les mencionaré qué se ocupa para hacer esta práctica que voy a implementar y para que ustedes puedan implementar en cualquier otro sistema, ¿no? Para controlar cualquier otra variable de cualquier sistema. Y después veremos las herramientas de software que vamos a utilizar. Es también algo rápido. Veremos que pues básicamente ocupamos pocas herramientas para hacer la implementación dentro del microcontrolador. Entonces vamos ahí obviamente voy a hacer énfasis en la parte de los PICs, pero pues ya también dependerá de la marca de microcontrolador que estén utilizando, pues estas herramientas, ¿no? Y por último veremos el ejemplo. Vamos a aplicar un controlador a el control de posición de un motor de corriente directa. Y pues explicaré a grandes rasgos todo el desarrollo del controlador para poderlo implementar. Entonces, ese es el contenido de lo que vamos a ver el día de hoy. Bien. Dentro de la parte de herramientas matemáticas, pues en realidad, bueno, al menos acá en México, donde yo trabajo, que también es una universidad, en la materia de control se ve ya en los últimos semestres y por la razón es porque se requieren de pues bases matemáticas pues bastante amplias, ¿no? Desde el álgebra, pasando por los cálculos, cálculo diferencial, cálculo vectorial, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales. Todas estas herramientas pues van a ser utilizadas en esta asignatura de control. Y ahorita les voy a explicar un poquito de todo esto, dónde se va a aplicar. Hablando ya como tal de controlador PID, que es un controlador clásico, pues haremos énfasis en la utilización de la función de transferencia, ¿sí? Que es una representación de la ecuación diferencial aplicándole pues la transformada de Laplace a esta ecuación y pues obviamente esto para facilitar el análisis, ¿no?
Cuando ustedes como estudiantes ven la herramienta de ecuaciones diferenciales, eh, una de las herramientas con las cuales se puede resolver estas ecuaciones es por medio de la transformada de Laplace, ya que en vez de estar buscando algún método en donde encaje la ecuación diferencial, simplemente pasamos al dominio de la frecuencia por medio de la transformada de Laplace, hacemos algunas operaciones algebraicas y aplicamos la transformada inversa y con eso obtenemos la solución de la ecuación diferencial. Entonces es una herramienta que nos va a ayudar mucho a poder analizar y a diseñar controladores. Y ahorita vamos a ver una de las propiedades que tiene que ver con la parte de por qué la parte integral del controlador PID disminuye el error en estado estable, ¿no? O hace que la salida llegue al valor exactamente de la referencia. Eso ahorita hablamos un poquito. Bien, eso cuando estamos diseñando los controladores en el dominio del tiempo continuo, aplicamos la transforma a Laplace, hacemos el análisis y podemos aplicar el controlador por medio de amplificadores operacionales. ¿Sí? Estos controladores PID pues son sencillos de aplicar, por lo tanto también los podemos aplicar por medio de amplificadores operacionales, aunque este tipo de aplicación analógica pues tiene muchas limitantes, ¿no? Si hacemos un cambio en la estructura del controlador, pues tendremos que cambiar todo el cableado de nuestros componentes para poder volverlo a hacer funcionar. En cambio, un controlador digital, uno que se encuentre dentro de una computadora, en este caso un microcontrolador, pues simplemente para hacer algún cambio tendremos que ir a modificar la programación sin tener que modificar pues ningún componente ya físico. Esa es una de las ventajas que nos ofrece el tener el control en digital. Y para poderlo implementar de manera digital, pues tenemos que pasar por una herramienta matemática también que se conoce como discretización. Y esta discretización, pues lo que nos arroja en sí, si tenemos una función de transferencia en el dominio con S, GDS, pues cuando discreticemos, pues tendremos una función de transferencia, pero en términos de Z, ¿no? Porque ya habremos aplicado pues la herramienta de la transformada Z, que no es más que una transformada de Laplace de una función discreta. Eso se convierte en una transformada perdón, la transformada Z, que nos permitirá ya después poder implementar nuestros controladores dentro de una computadora, ¿no? Ya sea un PLC, sea un microcontrolador, sea una computadora industrial, lo vamos a poder implementar. Y todo esto, para poderlo implementar dentro de la computadora, pues se basa en métodos numéricos. ¿Sí? Estos métodos numéricos nos permiten resolver o le permiten resolver a la computadora pues las derivadas y las integrales, ya que sabemos que ningún procesador pues puede calcular directamente una integral o una derivada, sino que lo hace por medio de métodos numéricos. Entonces también son otras herramientas matemáticas que nos ayudan a poder hacer todas estas implementaciones. No sé si hasta aquí exista alguna duda. Bien. ¿Cómo se sabe qué método aplicar? Ahí ya dependerá del propio poder de cómputo que tenga en este caso la computadora. Por ejemplo, hay métodos para resolver derivadas e integrales muy complejos que a lo mejor un microcontrolador de gama baja pues no podrá realizar. Entonces, tiene que ver con el, el número de iteraciones que va a realizar ese método numérico para poder obtener una solución. En nuestro caso, los métodos numéricos que vamos a utilizar pues son bastante sencillos para el caso de la derivada y de la integral. Por lo tanto, pues se puede aplicar en cualquier computadora, ¿no? Entonces no tendremos ningún problema con eso. Ya cuando hablamos de simular los sistemas como tal y todas esas situaciones, pues ahí sí habrá sistemas que se puedan resolver con algunos métodos y habrá otros que no se puedan, ¿no? Tendremos que cambiar de métodos. Pues ahí, por ejemplo, podemos utilizar herramientas como MATLAB y dentro de las configuraciones de MATLAB podemos seleccionar
qué tipo de método numérico se va a utilizar para resolver estas ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero ya dependerá en ese momento, pues, de el tipo de sistema que tengamos, ¿no? Pero en nuestro caso vamos a aplicar unas aproximaciones muy sencillas para calcular la derivada y la integral. Entonces, pues no vamos a tener ningún problema con esa parte. Bien. Entonces, antes de pasar a todo lo demás de la aplicación, les quiero platicar un poquito sobre el controlador PID. Sí, es PID por sus siglas en inglés de proporcional, integral, derivativo. Y tiene tres elementos, uno que va a ser un cálculo proporcional, otro que va a ser un cálculo integral de una integral, y el otro que va a ser el cálculo de una derivada, ¿no? Todo esto de una señal de error, que ahorita vamos a ver en un diagrama de bloques, pues cómo sería, ¿no? Entonces, en el diagrama de bloques más sencillo que se tiene de un controlador PID, pues es el siguiente. Tenemos un elemento para calcular la diferencia entre una referencia y la señal de salida, o Y, ¿sí? La señal que vamos a medir o que vamos a controlar es la salida. Se va a comparar con una referencia. Esa comparación, ¿sí? Se va a convertir en el error. Vamos a restarle a la referencia, vamos a restar lo que estamos midiendo con el sensor y vamos a obtener un error. Ese error, esa señal de error, se va a meter al controlador. Y ese control va a calcular a partir de ese error qué tanta energía se debe de inyectar al sistema para que la salida, ¿sí?, que vamos a retroalimentar por medio del sensor, tome el valor de la referencia. O sea, el objetivo de este controlador es llevar el error hacia cero, ¿sí? Que la salida llegue exactamente al valor que nosotros deseamos. Ese es el diagrama más básico de un controlador en bloques, ¿no? Entonces, para hacer un diseño de un controlador, tenemos que funcione de manera correcta, tenemos que seleccionar nuestra salida y nuestra señal de entrada. Si la salida es Y y la entrada va a ser U. U es lo que sale del bloque del controlador, ¿sí? Es la señal de control y es la que inyecta la energía hacia el sistema. ¿Qué tanto se tiene que mover el sistema para que esa salida llegue a la referencia? Estas dos señales deben de cumplir unas características para que se pueda aplicar cualquier tipo de controlador. La primera, ¿sí?, con la salida, es que la salida debe ser medible. Lo que yo voy a controlar, lo debo de poder medir. Si no, pues no va a haber manera de que yo sepa que se está controlando correctamente, ¿no? Entonces, la primera característica que debe cumplir esta señal de salida es que debe ser medible. La señal de entrada, ¿sí?, es la primera característica principal que debe tener, es que debe ser manipulable. O sea, debemos de tener una manera de poder modificar la cantidad de energía que va a ingresar al sistema. Entonces, para ser un controlador, esas condiciones se deben de cumplir. Y otra cosa muy importante, que tiene que haber una relación entre estas dos señales de entrada y de salida. La señal de entrada debe de poder modificar el valor de la señal de salida. Si no, pues nunca podremos controlarlo tampoco, ¿no?, la señal de salida. Entonces, nuestra señal U, lo que vamos a inyectar de energía al sistema, debe de ser capaz de mover el valor de la salida que vamos a controlar, para que el diseño del controlador o la base del diseño del controlador pues sea la adecuada, ¿no?, y que pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, esa es la primera consideración y es para cualquier tipo de controlador, ¿no? La salida debe de ser medible para poderla controlar y la entrada debe de ser manipulable. No es necesario que midamos la entrada, ya ahí sería un extra, pero debemos de tener una manera de poder modificar esa cantidad de energía que entra al sistema. Y esa señal de entrada debe de poder modificar el valor de la señal de salida para que todo esto tenga pues
un objetivo, ¿no? Bien. Entonces, pues ahora ya hablaremos un poquito más pegado a lo que sería el PID, ¿sí? Y empezaremos con el ciclo de diseño, ¿sí? Que debemos de seguir, bueno, no solo para el PID, sino para también los demás controladores, pero ya aquí ya iré poniendo algunas cuestiones referentes a nuestro controlador PID. Bien, entonces, el ciclo de diseño, ¿sí? Siempre vamos a partir para cualquier problema en ingeniería, ¿sí? Siempre se parte de los requerimientos. ¿Qué requerimientos va a tener nuestra aplicación? Podemos requerir que sea un sistema rápido, rapidez, precisión, que sea estable el sistema, ¿sí? Y aquí pues ya podemos hablar de circunstancias en el dominio del tiempo, por ejemplo, el dominio del tiempo. El dominio del tiempo, cuando ven la materia de, bueno, acá se conoce como dinámica o dinámica de sistemas, podemos observar algunas cuestiones de la respuesta o de la salida, que son el tiempo de levantamiento, o sea, qué tan rápido evoluciona la salida. Si hablamos de sistemas de segundo orden, pues el sobreimpulso. Si tenemos, voy a ponerlo de manera gráfica para que se entienda un poquito mejor. Tenemos en el dominio del tiempo, tenemos una salida y el tiempo. Nosotros podemos tener la respuesta de un sistema para que llegue hacia una referencia. Entonces, el tiempo de levantamiento es el tiempo que tarda el sistema en ir del 10% al 90% del total de la referencia. Aquí sería la referencia. Entonces, nosotros podemos hacer que el sistema llegue más rápido hacia la referencia o menos rápido, ¿sí? Dependiendo del tipo de aplicación. También el sobrepico, podemos hacer que un sistema tenga este sobrepico, que lo tenga más grande, más pequeño, o que no lo tenga, dependiendo también del tipo de aplicación. No es lo mismo, por ejemplo, en un robot industrial, ¿sí? Cada una de las articulaciones de ese robot requiere de una precisión, ¿sí? Al llegar a la referencia o a la posición que se desea tener. Por ejemplo, tenemos el ángulo de cada una de las articulaciones y se le da la orden al robot que llegue a cierta posición, pues entonces lo ideal para ese tipo de sistemas que requieren mucha precisión, pues es de que llegue a la referencia y no se pase, ¿sí? Que llegue exactamente a esa referencia sin pasarse, ni que le falte para llegar a la referencia. Entonces, en ese tipo de aplicación se requieren este tipo de respuestas. Pero, por ejemplo, pensemos en un automóvil. Soy malo dibujando, pero poner. Y en el sistema de amortiguamiento. Si vemos el sistema de amortiguamiento, pues su objetivo es mantener siempre estable pues, la altura del vehículo, ¿no? Los pasajeros siempre vayan cómodos y que siempre trate de llevar cierta altura a la que van sentados. Pero ¿qué ocurre si en el camino hay un bache, hay un agujero? ¿Qué ocurre con ese sistema? Vamos a dibujarlo. Tenemos una referencia, que sería la altura a la cual va el pasajero. Y si cae en un bache, pongo otro color para que se vea, va por la carretera y cae en un bache, entonces la altura de repente cae. Para este tipo de sistemas, no sería conveniente que que se regresara otra vez a la referencia al sistema así. Porque ese tipo de movimiento, el pasajero lo sentiría pues muy brusco, ¿no? Que regrese, se sentiría muy rígido lo que es el sistema de amortiguamiento del vehículo. Entonces, en este tipo de aplicación, pues no nos convendría
este tipo de respuesta. En este tipo de aplicación nos convendría que el sistema regresara pues de una manera más suave, ¿no? Entonces, dependiendo de la aplicación, pues va a ser cómo estos requerimientos, ¿no? Si quiero que sea rápido, que sea lento, que sea con sobrepico, que sea sin sobrepico. Entonces, todo va a depender del tipo de aplicación. Y nosotros, por medio de los controladores, pues podemos llevarlo a cabo, ¿sí? Podemos hacer un diseño y poder decidir qué comportamiento va a tener nuestro sistema. Bien. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los requerimientos del sistema. Otro apartado muy importante es entender, ¿sí? Lo que les acabo de comentar, entender el tipo de sistema que estamos controlando. Era lo que les comentaba, el tipo de aplicación ocupa pues diferentes tipos de necesidades. Entonces, a partir de nosotros entender nuestra aplicación, nuestro sistema, pues entonces será más fácil poderlo controlar. Entonces, podemos nosotros verificar si es estable enlace abierto, si tiene un integrador, si es no lineal, y ese tipo de características de nuestro sistema, pues nos va a permitir nosotros plantear una solución y darle un mejor resultado a todo esto, ¿no? Entonces, conocer siempre nuestro sistema, pues nos va a ayudar a controlar mejor. Entre más conozcamos nuestro sistema, más fácil va a ser poderlo controlar. Una vez que ya entendemos este tipo de sistema, pues ahora sí hay que seleccionar el controlador. Vamos a seleccionar qué tipo de controlador vamos a utilizar, ¿no? En el área de control, pues existen un sinnúmero de controladores que podemos utilizar y que vienen en conjunto con diferentes áreas de la ingeniería, ¿no? Podemos utilizar controladores con inteligencia artificial, podemos utilizar controladores, por ejemplo, con redes neuronales, con lógica difusa, controladores que se sintonizan solos, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos tipos de teorías matemáticas, pues aquí es en la hora de implementarlos, ¿no? Entonces, nosotros, dependiendo de nuestro expertise, pues seleccionaremos el controlador que creamos nosotros, pues nos pueda ofrecer mejores resultados, ¿no? No podemos decir que un controlador sea mejor que otro, porque eso involucra, pues, muchas, o necesitaremos tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Entonces, no, cada uno de los controladores diferentes que existen, pues a lo mejor en un caso podrán funcionar muy bien, en algunos otros casos no tan bien, ¿no? Pero no es que uno sea mejor que otro, simplemente pues todo se basa en la sintonización que le podamos nosotros dar. En el caso del día de hoy, pues nosotros seleccionaremos como controlador, pues el controlador PID. Una vez que ya está seleccionado el controlador, pues ahora sí pasamos a sintonizar el controlador. Sintonización. Hay muchísimas maneras también de sintonizar nuestro controlador o seleccionar las ganancias que debe de tener nuestro controlador. En el caso de un controlador PID, pues las ganancias son KP, KI y KD, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que seleccionar para que el sistema se comporte como nosotros deseemos y esa selección pues va a depender de nuestras necesidades. Y existen varias maneras de poder hacer esa selección. Ahorita vamos a ver algunas. Una vez que ya tenemos la sintonización, pues ocupamos verificar. ¿Sí? O sea, ¿funciona o no funciona? ¿Funciona correctamente? Si no lo hace, pues tendremos otra vez que revisar nuestros requerimientos, entender otra vez nuestra planta, otra vez ver si ocupamos seleccionar el controlador, volver a sintonizar, volver a verificar y pues esto sería un ciclo, ¿no? Para que nuestra aplicación quede a punto. Entonces, básicamente esto se hace con todos los controladores, ¿sí? Aquí nada más el ejemplo pues es el PID, pero
ese es el proceso de diseño que necesitamos nosotros observar para poder implementar un controlador en cualquier tipo de planta, ¿no? Entonces, pues eso es la parte de el ciclo de diseño. Bien, voy a proseguir. Ahora sí, una vez que ya seleccionamos, ya tenemos nuestros requerimientos, ya entendemos la planta, ya seleccionamos el PID, pues ahora, ¿cómo voy a sintonizar o cómo voy a obtener estas ganancias, ¿no? Entonces, vamos a pasar eso. Encontrar el valor de esas ganancias se conoce como sintonización. Ahorita vamos a ver la ecuación del PID, ¿sí? Y para entender un poquito más las cosas, pero básicamente, para poder sintonizar, necesitamos saber algunas cuestiones, ¿sí? Que también se comporta nuestro sistema, ¿sí? Lo voy a poner aquí. También se comporta. Aquí, esto de qué también, pues tiene que ver con algunas características que les mencionaba anteriormente. Si es altamente no lineal, si es inestable, si tiene mucho retardo. Ese tipo de características pues hacen a un sistema un poquito más difícil de poder encontrar esas ganancias, ¿no? Pero pues aquí veremos algunas características, ¿no? Entonces, si el sistema tiene estas características, pues indeseables de cierta manera, pues entonces nuestro sistema se comporta pues de una mala manera, ¿no? Mala manera. Pues para resolver esto, pues utilizaremos algunos métodos avanzados, ¿no? Para poder encontrar esas ganancias. En este taller, pues no hablaremos de esos métodos. Entonces, si el sistema no tiene un comportamiento, pues, un poquito mejor, o sea, no es lineal, perdón, es lineal, o es poco o bajamente lineal, o si es estable en lazo abierto, o si no tiene mucho retardo, pues entonces esas son características, pues un poquito más deseadas. Entonces nosotros, si se comporta bien el sistema, podemos optar por, encontrar un modelo, ¿no? Ya tengo un modelo de esa planta, sea una representación matemática. Un modelo es una representación matemática de un sistema. Si el sistema es sencillo y lo puedo simplificar por medio de un modelo matemático, ¿sí? Entonces, pues voy a tener ya cierta ventaja. Entonces, ¿qué tipo de modelos matemáticos puedo obtener? Pues una función de transferencia. A ver, espérenme. Más caro. ¿Sí? Un sistema en función de transferencia. Puedo tener también un modelo en espacio de estado. Puedo tener también la ecuación diferencial como tal, ¿no? Mx 2 punto más b por x punto de t más kx de t menos f de t igual a 0. Puedo tener la ecuación diferencial o puedo tener pues una simulación, ¿no? Pues ahí un poco más compleja, que sería pues un diagrama de bloques como tal. Entonces, cualquier tipo de representación que yo tenga, pues me va a poder funcionar para yo sintonizar, obtener las ganancias de ese controlador. Entonces, una de las bondades que tiene el controlador PID, ¿sí? Es que podemos prescindir
del modelo matemático. O sea, no es necesario que tengamos un modelo matemático, ¿sí? En ese caso, lo único que ocupamos pues es un modelo físico o un prototipo como tal, ¿no? Un prototipo. Si yo tengo el prototipo, pues puedo aplicar directamente el controlador y va a haber algunos métodos que voy a poder utilizar para poder encontrar el valor de esas ganancias. Hay una pregunta, dice, ¿se sintoniza junto a la planta? En el caso del PID, no es necesario que tengamos una planta, ¿no? Si la tenemos, podemos utilizar algunos métodos para hacer esa sintonización. Si no la tenemos, pues podemos utilizar otros métodos para poder desarrollar también la aplicación, ¿no? Entonces, no, una de las bondades del PID es que no necesitamos la planta. Cuando hablamos, por ejemplo, de espacio de estado, ¿sí? Los controladores modernos, ya de controladores modernos, en ese caso, pues sí requerimos necesariamente un modelo matemático para poder implementar un controlador moderno, ¿no? Al menos los más básicos sí es necesario, ¿no? Bien, espero que eso responda esa pregunta. Bien, si yo no tengo modelos matemáticos, pero tengo mi prototipo, si yo puedo implementar, si puedo implementar el controlador simplemente utilizando la intuición, ¿sí? O hacerlo pues de manera manual, establecer los valores de la ganancia. Obviamente, pues vamos a tener la parte proporcional, la parte integral, la parte derivativa, o KP, KI, KD. Entonces nosotros debemos saber qué características aporta cada una de estas ganancias para el comportamiento del sistema. Por ejemplo, ahorita hablaremos de que la parte proporcional, pues, disminuye, sí, reduce o disminuye el tiempo o el tiempo de levantamiento. O sea, hace más rápido el sistema. Incrementar P o KP hace que el sistema sea más rápido. Si disminuimos P, pues el sistema va a ser más lento. La I, pues esta hace que el error en estado estable desaparezca. ¿Sí? Desaparece el error en estado estable en la parte de integral. Entonces, eso obviamente hay que analizarlo para poder nosotros conocer qué tanto le subimos o qué tanto le bajamos a esa ganancia. Y también la parte derivativa, pues esta anticipa o nos ayuda a anticipar o a disminuir sobre picos. Sobre picos en los sistemas, ¿no? Entonces, mejora un poquito la estabilidad y disminuye los sobrepicos que tenga el sistema. Entonces, esto lo podemos hacer de manera intuitiva, ¿sí? Hacer la aplicación, siempre y cuando sepamos cada una de las partes del controlador qué aporta hacia el comportamiento del sistema. Entonces, sí es necesario haber estudiado antes un poquito esta parte, ¿no? Hay otra duda, dice, ¿un prototipo es un modelo físico? Sí, un prototipo es un modelo físico, ya que pues vamos a implementarlo ya directamente pues en una maqueta o en un modelo como tal que se va a mover, que ya va a tener un funcionamiento, aunque sea a escala, ¿no? Entonces, obviamente habrá que hacer esas consideraciones si estamos haciendo un prototipo a escala, que ya en escala real pues va a cambiar un poquito pues las características, ¿no? Pero siempre así podemos ir nosotros ayudándonos de este tipo de herramientas para poder llevar a cabo nuestra implementación. Entonces, sí, un prototipo es un modelo físico. Eh, entonces se sintonizaría con prueba y error. No necesariamente se va a sintonizar con prueba y error. Hay varios métodos que se pueden utilizar. El primero que vemos es de intuición, que sí es podemos decir que es a prueba y error. Aunque si les digo, si ustedes conocen exactamente la planta y conocen cómo o qué aporta cada una de las partes del controlador PID, entonces probablemente no sea tan a prueba de error, sino ya tendremos cierta certeza de lo que va a realizar
nuestra aplicación, ¿no? Se puede ver después la conferencia. Sí, va a quedar guardada y por aquí la van a publicar ahí en el canal del capítulo. Entonces ahí podrán verla, ¿no? Dice, al encontrar los valores adecuados del PID, por introducción se refiere a encontrar los valores de KP, KI, KD. Sí, encontrar los valores de KP, KI, KD, es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Sí, entonces aquí si quieren le agrego la K, KP, KI, KD. Sí. Bien, continuaré un poquito. Aquí pueden seguir dejando sus dudas, ¿no? Eh, Dentro de estos, teniendo el modelo físico, aparte de la intuición, ¿sí? Que es uno de los métodos, podemos utilizar métodos heurísticos. Sí, estos métodos heurísticos, bueno, por mencionar algunos, tenemos Ziegler-Nichols, que son pues, los más conocidos, muy probablemente los dos métodos de Ziegler y de Nichols, que es el de la respuesta transitoria y el de la ganancia última. Este de ganancia última lo pueden encontrar también como periodo último o oscilaciones sostenidas, también se conoce esta parte. Entonces, estos son dos experimentos que se hacen, uno en lazo abierto y uno en lazo cerrado, en el cual pues, se busca obtener la respuesta del sistema. En el de la respuesta transitoria, pues se tiene que tener un sistema que sea estable y se va a obtener una gráfica de este tipo. A partir de esa gráfica, pues se trazan algunas líneas y ahí vamos a obtener algunos parámetros, ¿no? Que nos van a permitir determinar KP, KI, KD. En el de la ganancia última, pues se trata de aplicar un controlador proporcional e ir incrementando esa ganancia hasta que el sistema quede oscilando permanentemente. Entonces, si se logra eso, eso también se puede hacer matemáticamente, analíticamente, ¿sí? Se encuentra el periodo último y a partir de esa ganancia con la cual el sistema osciló y ese periodo que tiene esa señal que se queda oscilando, pues se pueden determinar los valores de las ganancias KP, y KD, sin necesidad nosotros de tener un modelo matemático de la planta, ¿no? Esto ya es con puras pruebas, ¿no? Puros experimentos. Bien. Esos son unos métodos, por mencionar algunos. Sí, existen más métodos que podemos utilizar, como el método de Cohen-Kuhn. Entonces, también lo pueden utilizar para hacer la implementación. Eh, Bien, también, obviamente, si ustedes tienen su prototipo, ¿sí? Y le aplican ahí las leyes físicas y pueden encontrar el modelo, pues también tendremos, si ya tenemos un modelo matemático, pues podemos aplicar otro tipo de sintonización, ¿sí? Podemos aplicar hasta métodos basados en modelado, ¿sí? Por ejemplo, MATLAB tiene ahí un identificador de sistemas, el cual nosotros le metemos una señal de salida, o sea, hacemos un experimento con nuestro prototipo, le metemos una entrada y capturamos los datos que genera la salida del sistema y mediante esos datos de entrada y salida los metemos a MATLAB y podemos encontrar un modelo matemático, ¿no? Entonces, eso se puede hacer y se puede hacer el modelado, la sintonización directamente en MATLAB. Entonces, si ya tienen su modelo, si ya tienen su modelo matemático, pueden hacer ubicación de polos, que es de lo más sencillo que podemos encontrar para calcular KP, KI, KD. La ubicación de polos es uno de los métodos más sencillos, teniendo obviamente un modelo matemático. ¿Sí? Y hay más métodos que nos permiten también encontrar las ganancias de ese controlador. También podemos hacerlo mediante lo que se conoce como las gráficas de Bode,
¿sí? También podemos implementar gráficas de bode para encontrar lo que sería las ganancias KP, y KD, mediante, obviamente, teniendo el modelo matemático, ¿no? Entonces, también hay métodos heurísticos que nos permiten determinar las ganancias. Hay métodos que es, automáticos de sintonización, ¿sí? Donde ya, eso ya entra pues en la parte de control moderno, donde hay estructuras del controlador PID que permiten que esas ganancias KP, KD y KI se calculen en automático conforme evoluciona el sistema, ¿no? Entonces podemos hablar de a lo mejor un PID adaptable, ¿sí? Un controlador adaptable, donde en automático por sí solo encuentre las ganancias, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de poder utilizar estos controladores. Todo va a depender de si tenemos nosotros modelo matemático o no tenemos, y pues qué tantas matemáticas sepamos para poder hacer las implementaciones, ¿no? Entonces, les digo, hay herramientas como MATLAB que nos permiten ahí, las propias herramientas, obtener esas ganancias pues de una manera muy sencilla, ¿no? Sin tener que meternos en tantos problemas. Bien. Entonces, bueno, esto es de manera general lo que existe para la sintonización del PID. Es muchísima información, no terminaríamos en un solo taller de 2 horas de hablar de todo esto, pero que sepan que hay muchas maneras de poder implementar este tipo de controladores ya en nuestros prototipos o nuestros sistemas que queramos controlar. No sé si existe alguna duda hasta aquí. Bien, es súper importante, bueno, antes de seguir, hay una pregunta, ¿es, ¿existen controladores basados en inteligencia artificial? Si existen, las 3 ramas principales de la inteligencia artificial es redes neuronales, algoritmos genéticos y lógica difusa. Hay controladores PID difusos, por ejemplo, ¿sí? Donde la parte proporcional, integral, o derivativa se sacan por medio de la lógica difusa. Obviamente en los métodos avanzados que requieren un modelo o conocer el sistema, ¿no? La lógica difusa permite también, una de sus bondades es que no se requiere tanto el modelo matemático, ¿no? Podemos encontrar los modelos matemáticos por medio de redes neuronales, por medio de algoritmos genéticos, también se utiliza esa área de la ingeniería para poder implementar los controladores, ¿no? Control PID es un control clásico, ¿sí? Se le agregan ya características de control moderno, pues puede ser con redes neuronales, algoritmos genéticos, lógica difusa. Hay otros teorías de control, por ejemplo, modos deslizantes, control adaptable o adaptativo, control robusto, control óptimo. Hay una gran variedad de controladores modernos, los cuales obviamente para poderlos analizar y entender, pues sí necesitamos métodos un poquito más avanzados en la parte de matemáticas, ¿no? ¿Cómo aplicar la teoría de los controladores PID a los seguidores de línea? Esa pregunta la dejo para el final. ¿Sí? Vamos a hacer a seguir con la presentación y al final me recuerdas y les explico cómo hacer la implementación de un servidor de líneas. Dice otra pregunta, ¿es el control PID es para sistemas de segundo, de primer orden y segundo orden? No, puede ser para sistemas de cualquier orden, ¿sí? El controlador. Entonces, realmente tú decides cómo modelar tu sistema, ¿no? Por ejemplo, un sistema de temperatura, lo más sencillo, lo puedes modelar como un sistema de primer orden, pero si te quieres complicar un poquito y tener más detalles, pues lo puedes modelar como uno de segundo orden. Y si le quieres agregar más detalles, pues puedes
modelar como un sistema de tercer orden y así, ¿no? Dependiendo también la complejidad que tú quieras, ¿no? Puedes hacerlo, modelarlo lineal o modelarlo de manera no lineal o todo eso, ¿no? Entonces, eso ya es más cuestión de la representación como tal. Pero el controlador PID se puede aplicar a cualquier tipo de sistema. Bien, ahora espero que eso resuelva la duda. La del seguidor la aplicamos al final. Continuaré. Dice, cuando sea un sistema de tercer, cuarto, quinto orden, ¿se puede aplicar el PID? Sí, aunque sean de orden que sea. Siempre va a haber, si ustedes cuando vean la materia de control, van a ver que, bueno, van a analizar los sistemas de primero y de segundo orden, nada más. ¿Por qué? Porque los de tercero, los de cuarto, los de quinto, los de séptimo, octavo, noveno, décimo orden en adelante, pues se comportarán o como uno de primero o como uno de segundo, ¿sí? Sus comportamientos van a ser muy parecidos. Bien, bueno, ya vimos algunas cuestiones matemáticas. De los controladores, bueno, aquí hay otra duda antes de comenzar, todavía hay un poquito de tiempo. Dice que qué tipo de controladores pues puedo yo mencionar. El control óptimo, por ejemplo, el LQR, el LQG, que es el LQR con un filtro, ¿sí? Con el filtro de calma. El control robusto, pues hay un controlador que se llama H infinito. El control adaptable, pues hay varios también, varios controladores adaptables. De modos deslizantes también hay varios de modos deslizantes. Lógica difusa, pues se puede aplicar a un P, a un PI, un PID, ¿sí? PID difuso. Podemos hacer un PID adaptable. Podemos ir combinando, ¿no? Se puede utilizar en cualquier caso. Si dice, ¿cuándo es favorable utilizar espacio de estados? Les decía hace rato, no podemos decir que un controlador sea mejor que otro, simplemente es cómo lo sintonizamos, ¿no? Entonces, pues, si tú prefieres utilizar espacio de estados, pues puedes hacerlo, ¿sí? Aunque en ese caso, si va a ser una retroalimentación de estados, pues tendrás que tener un modelo matemático, ¿no? Y pues tendrá que ser lo más preciso posible para que tu controlador pues quede también lo más preciso que se pueda. Bien, dice, bueno, ya estamos hablando de otras cosas, ahí con lo del control LQG. Pero pues, simplemente sería la retro de estados con las ganancias óptimas y implementando el filtro de calma, ¿no? Para la implementación en un péndulo invertido. ¿Qué tipo de controlador es más barato o caro de implementar? Pues como son, bueno, los modernos se aplican en una computadora, se puede hacer con circuitería analógica, pero pues tendrías un circuito muy, muy grande. Pero pues cualquier controlador, por ejemplo, si ya tienes implementado un PID en un microcontrolador, pues simplemente lo puedes cambiar por una retroestados, simplemente cambiando el código. Ya ahí tú decidirás si lo vendes más caro o más barato, ¿no? Porque se requiere pues un poquito más de matemática hablando de la retroestado porque requieres el modelo. Bien. Entonces seguiremos, porque ya nos estamos saliendo ahora sí un poquito más del tema, ¿no? Estamos hablando del PID. Ya igual ahí pueden dejar las dudas y con todo gusto ya después, fuera de línea, las abordamos. Bien. Acá estamos. Herramientas de hardware que vamos a utilizar. Bueno, voy a utilizar un microcontrolador de 8 bits, un PIC 16F18877, que tiene un montón de características de los más actuales. ¿Sí? Este es el que voy a estar utilizando. Estas tarjetitas ya cuentan con un programador, ¿sí? Integrado. Entonces, pues ya más rápido, ¿no? Nos ahorra esa parte. De herramientas de software, pues ocupamos, bueno, aquí pueden utilizar cualquier microcontrolador, obviamente si van a utilizar cierta marca, pues requerirán el programador de esa marca, ¿no? En caso de Microchip, tanto con los PICs y los ABR, pues el mismo programador ya les va a permitir cargarles el programa a sus microcontroladores. Y obviamente en la parte de hardware, pues ocupamos una etapa de potencia y de ajuste de señales para que puedan entrar al microcontrolador, ¿no? Entonces ya ahí va a depender de la aplicación.
por ejemplo, un horno que tenga las resistencias o los actuadores de corriente alterna, pues requerirá de ahí de una implementación de detección de cruce por cero. Entonces tendremos que ver la manera de meter la señal analógica al microcontrolador y una etapa de potencia por medio de algún triac para poder controlar el ángulo de disparo, el ángulo de fase de ese actuador. Entonces, en este tipo de microcontroladores ya le podemos meter bueno, acá en México son 120 volts, lo que nos arroja aquí el sistema de conexión de energía eléctrica a 60 Hz, creo que en Perú son 220. Entonces, de igual manera, ustedes en este tipo de microcontroladores se les pueden meter los 220 de alterna directamente a un pin del microcontrolador, obviamente poniendo una resistencia que limite la corriente, ¿no? El micro tiene ya un detector de cruce por cero, entonces eso facilita y disminuye los componentes que va a requerir la aplicación, ¿no? En ese caso, ¿no? Por mencionar algo. Bien. De software, pues ocupamos las herramientas para programar el microcontrolador. En este caso utilizaré el MPLAB X o 10 ID, ¿sí? Que es la interfase. Voy a ocupar el compilador X8, que es para microcontroladores de 8 bits. Y utilizaré el MPLAB Code Configurator para hacer la configuración de manera rápida. Y el MPLAB Data Visualizer, que es para visualizar los datos en la misma aplicación, ¿no? Por medio del puerto serial. Entonces, rápidamente, esta es la estructura de un controlador PID. Tenemos el sistema, que por lo general se modela también junto con el actuador. Entonces, esto sería el sistema. El sensor, ya la mayoría de sensores son digitales, ¿sí? O es la tendencia. Por lo tanto, la dinámica del sensor, pues es simplemente uno, ¿sí? Es una representación unitaria. Y en la mayoría de casos, ¿no? Todavía existen sensores que tienen cierta dinámica, entonces ahí habría que considerarla a la hora de hacer el análisis. Y el controlador PID, pues que se compone a partir de una entrada, que es el error, nos va a generar una señal U, que es la que va a hacer que el sistema se mueva, ¿no? ¿Sí? Y este controlador se compone de una parte proporcional, que es lo que estábamos ahorita platicando, una parte integral y una parte derivativa del error. ¿Sí? Ahorita veremos algunas consideraciones para mejorar el comportamiento que va a tener nuestras aplicaciones de este tipo de controladores. Entonces, a grandes rasgos, si ustedes teclean control PID en Google, pues probablemente se encuentren esa misma imagen, ¿no? Entonces, es la estructura, es una de las estructuras que tiene. Hay más estructuras, sí. Esta es la paralela, hay una que es la ideal. Las dos la tiene, por ejemplo, si por ahí buscan en MATLAB y Simulink, van a encontrar que el bloque de PID tiene las dos configuraciones, tanto paralela como la ideal. Bien, aquí yo estoy poniendo la paralela y esta sería la ecuación ya de lo que sería el controlador PID. Espero que se alcance a notar un poco de contraste, donde tenemos pues, la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa que van a afectar obviamente al error, y por medio de eso se suman esas tres partes y se obtiene la energía que va a ser inyectada al sistema. Entonces, para implementar esta ecuación, aquí la parte derivativa tiene una de las primeras consideraciones, que es un filtro de primer orden, ¿sí? El cual nos va a permitir disminuir uno de los efectos no deseados de la parte derivativa, que es la amplificación la amplificación del error propio de los sensores, ¿sí? Un error, un ruido de alta frecuencia. Eso es lo que nos permite disminuir ese filtro de primer orden que tiene la parte derivativa. Entonces, es una de las primeras, los primeros elementos que vamos a considerar para mejorar la respuesta de nuestro sistema. Bien. Ahora, como les he dicho, este controlador está diseñado, o la estructura está en tiempo continuo, o sea, para la implementación analógica. Pero nosotros lo queremos implementar en un microcontrolador, entonces tenemos que pasarlo a la parte digital. Para hacer eso, pues hay que discretizar, es un proceso que se llama discretización, ¿sí? Lo cual, pues por medio de la transformada Z, vamos a pasar del dominio de S, como está aquí en la ecuación, a dominio Z, de la variable Z, ¿sí?
Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazar la S por alguna de estas aproximaciones, que en realidad son, pues, aproximaciones de métodos numéricos, ¿sí? Por medio de esto nosotros vamos a, a reemplazar el cálculo de la integrada o de la derivada por medio de estas operaciones algebraicas. Entonces, una vez que ya paso de mi función de transferencia en S del controlador a mi función de transferencia en Z, ahora el siguiente paso es obtener algo que se conoce como ecuación en diferencias, ¿no? En el dominio de tiempo continuo, nosotros conocemos las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que incluyen derivadas e integrales. En el dominio ya discreto, de tipo discreto, se conocen como ecuaciones en diferencias, y esto lo que tiene pues, son únicamente operaciones, suma, resta, multiplicaciones y divisiones que permiten al microcontrolador pues poderlo aplicar, ¿no? Obviamente les decía, estas son aproximaciones a la derivada o a la integral. Y pues de esta ecuación que tenemos aquí, al ser discretizada, ¿sí? Pues llegamos a estas ecuaciones. Esta es la parte proporcional, esta es la parte integral y esta es la parte derivativa, ya con el filtro de primer orden que nos va a permitir eliminar el ruido de alta frecuencia proveniente de los mismos sensores. Y el PID como tal es la suma de esos tres elementos, la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. Bien, otra cosa que hay que tener en consideración es que tenemos tres opciones, PI, PD o PID. Entonces, implementar un PID no significa que sea mejor que un PI o que un PD, ¿sí? Todo va a depender de nuestra aplicación. En el caso de un sistema lento, por ejemplo, un sistema de control de temperatura o de nivel, un sistema que tarde en evolucionar muchos minutos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, un horno para tratamiento térmico de materiales, pues para llegar a los 300, 400 grados, pues sí tarda algunas horas, ¿no? En poder llegar. Entonces, eso se considera un sistema lento. ¿Sí? La evolución de su salida, pues va cambiando muy lentamente. Entonces, en ese tipo de sistemas, como los cambios son muy lentos, casi cero, ¿sí? La derivada va a ser casi cero. Por lo tanto, pues no tiene caso implementar la parte derivativa en un sistema lento, porque lo único lo que pudiéramos ocasionar a un sistema lento al aplicarle la derivada sería que le amplificaríamos el ruido de alta frecuencia. Entonces, para un sistema lento, utilizaremos un PI solamente. Sistemas lentos. El PD, ¿sí? Por ejemplo, para un sistema, un servomecanismo donde tengamos que controlar posición de algo, alguna posición, por ejemplo, el ángulo de posición del eje de un motor o la posición de, de algún mecanismo, cualquier elemento que tenga que ver con posición, ¿sí? Por ejemplo, el ángulo de inclinación en un dron para la estabilidad del vuelo, estamos hablando de algún ángulo de posición, ¿no? Entonces, en ese tipo de sistemas se dice que los sistemas tienen un integrador natural. Entonces, no es necesario ponerle un integrador ya a ese tipo de sistemas, ¿no? Servomecanismos. En nuestro caso, en el ejemplo que vamos a utilizar, solamente requeriremos de un PD, porque estamos hablando de un servomecanismo. En el caso aquí ponen del seguidor de líneas con un PD para el posicionamiento del seguidor y que quede en el centro de la línea, basta con un PD, ¿sí? No es necesario implementar la parte integral. No es necesario porque solito vaya a la referencia, ¿sí? Recuerden, la parte integral hace que el sistema llegue a la referencia, pero si el sistema propiamente ya tiene esa integral dentro de ella, ¿sí? En su naturaleza, pues simplemente aplicando un PD podemos hacer que funcione. Ya en sistemas que no sean servomecanismos o que no tengan un integrador natural y que sean rápidos, ¿sí? Que sean rápidos, entonces ahí sí ya aplicaremos el PID completo, ¿sí? Entonces, se deben de tener esas consideraciones y para eso debemos de conocer nuestra planta, ¿sí? Pues ahorita estamos hablando de un
servomecanismo, que es la posición de un motor de corriente directa. Entonces vamos a utilizar un PD. Vamos a aplicar todas las tres partes, pero vamos a hacer en este caso la parte integral 0, ¿sí? Simplemente poniendo KI igual a 0, pues toda la ecuación se hace 0, toda esa parte. Entonces solamente implementaremos la parte proporcional y la parte derivativa, ¿no? Si vamos a usar un sistema lento, pues entonces hacemos KD igual a 0 y ya tendremos esta parte, pues 0, y nos quedaría simplemente proporcional integral. Entonces, ya de esa manera, pues tendremos que hacer nuestra implementación. El integrador natural, pues, si hablamos de función de transferencia, un sistema tiene un integrador natural, tiene que ver con el tipo de sistema, ¿no? Eso es cuando vean control, pues será de lo primero que tendrán que ver. Primero, reconocer el orden del sistema, ¿no? Por ejemplo, pongamos un sistema de orden 1, dado ese más 1. Aquí es un sistema de orden 1. Este sistema es de orden 1 y tipo 0, porque no tiene ningún integrador dentro de su estructura. Para que el sistema sea tipo 1, pues tendrá que tener un integrador, o sea, en la parte del denominador tendrá que tener una S solita, ¿sí? Entonces, esta S solita es un polo en el origen, entonces el sistema se convierte en tipo 1, y 1 sobre S es un integrador en la estructura. Entonces, si en el modelado te obtienes tú que el sistema tiene un integrador así, entonces estaremos hablando de que el sistema tiene un integrador natural. En el caso si modelan el motor de corriente directa con la salida como la posición, entonces encontrarán que tendrá por ahí una S solita el denominador. Entonces a eso se refiere que que el sistema tenga un integrador natural. También, ¿por qué llega el sistema a la referencia sin la parte integral? Pues tiene que ver con el análisis del error. Si nosotros tenemos, hablando de que tenga un integrador natural, es un sistema tipo 1, ¿sí? Sistema tipo 1. Si tenemos un sistema tipo 1, ¿sí? O con un integrador natural, y cerramos el lazo y analizamos el error en estado estable, o sea, el error al cual va a llegar después de cierto tiempo, que es utilizando el límite cuando S tiende a 0 de la señal del error por S. Si aplicamos, esta es una de las propiedades de la transformada de Laplace, que se llama teorema del valor final. Si aplicamos esto para un sistema tipo 0 ante un escalón, ante una referencia tipo escalón, entonces el error en estado estable pues va a ser 0, ¿sí? Para un sistema tipo 1. ¿Sí? Y el sistema que tiene un integrador natural pues ya es tipo 1, entonces si cerramos el lazo y metemos un escalón como referencia, entonces el error cuando el tiempo tiende a infinito o cuando el tiempo avance, pues va a ser 0, ¿no? Por eso se va a disminuir por sí solo el error. Cuando agregamos un PI, en el caso de una planta de primer orden, tipo 0, si agregamos un PI, esa parte integral hace que el sistema se convierta en tipo 1. Entonces tendremos otra vez el sistema tipo 1 ante una entrada tipo escalón. Al analizar el error, pues tendremos que el error se hace 0, ¿sí? Conforme avance el tiempo. Entonces de ahí viene todas estas características que tiene el PID, viene de hacer el análisis del error. Ahorita viene lo del anti-wind-up, por ahí hay una pregunta que pusieron, ahorita lo mencionamos. Entonces, ¿qué circunstancias debemos de considerar? Filtro derivativo para evitar el ruido de alta frecuencia, ¿no? Que es muy común. Eso se debe porque si ustedes grafican, por ejemplo, tienen un sistema de temperatura, pues no van a tener un sistema así, ¿sí? Eso es solamente, pues, un caso muy ideal. Lo que verían, pues, sería algo así. ¿Sí? Entonces, hacemos un zoom aquí. Aquí ya llegó la referencia al sistema. Si hacemos un zoom aquí, el sistema va a tener esos movimientos rápidos. Y esos movimientos rápidos en la parte de la derivada, al tener cambios rápidos, la derivada va a ser grande. Por lo tanto, el sistema, a pesar de que ya está en la referencia, la parte derivativa le va a querer inyectar energía al sistema, a pesar de que no se ocupe, ¿sí? Entonces, eso es, pues es indeseable a la hora de la implementación, ¿no?
Entonces, por eso se requiere el filtro derivativo. Después viene la patada derivativa o derivative kick, que viene de derivar el error. Cuando empieza el experimento o la prueba, el error es muy grande, ¿sí? Los cambios del error van a ser muy grandes, por lo tanto, la parte derivativa va a inyectar mucha energía. Entonces, para evitar eso, en vez de derivar el error, vamos a derivar directamente la salida. Y eso nos va a ayudar a disminuir ese efecto. El anti-wind up, voy a tratar de dibujarlo para que se entienda. El wind up es un efecto debido a la parte integral. ¿Qué es lo que hace esa parte integral? Tenemos una referencia. Voy a tratarlo de explicar aquí de manera rápida. Tenemos un sistema que se sobrepasa así. Entonces, la parte integral, ¿qué es lo que hace? Pues es ir sumando el error. Entonces, se irá sumando todo este error, más 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 este error. Cuando llegue a la referencia, ¿sí? El controlador, la parte integral, ya sumó todo esto. Entonces, la energía que va a inyectar al sistema, aquí es toda esta suma, y todo ese error, que puede ser muy positiva. Entonces, cuando el sistema llega a la referencia, aún así la parte integral es muy grande y muy positiva, por lo tanto, sigue inyectando energía en la misma dirección, por lo tanto, el sistema se va a sobrepasar mucho. Entonces, después empieza a sumar todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, hasta que se contrarresta esta parte positiva con esta parte negativa, y ahora viene sumando puro negativo, negativo, negativo. Entonces, aquí ya la parte integral es muy negativa, a pesar de que el sistema llegó a la referencia, la parte integral va a seguir inyectando energía al sistema, por lo cual se va a sobrepasar otra vez para el otro lado y va a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, va a tardar más en poder llegar a un valor fijo. Entonces, el anti-wind up, pues es simplemente tener ahí en la programación unas líneas de código que nos van a permitir que la parte integral no crezca tanto si el actuador ya se saturó. Entonces, eso es lo que vamos a implementar. Ahorita se los voy a explicar de manera rápida. ¿Qué debemos de tomar en cuenta también? Los límites del actuador, ¿sí? La saturación del actuador. Si es de 12 volts, pues será de 0 a 12 volts nada más, o de menos 12 a 12 volts. En el caso, por ejemplo, del motor de corriente directa, tendremos que tener esa consideración también, ¿no? ¿Qué límites tiene nuestro actuador? No le podemos inyectar energía infinita. Selección del periodo de muestreo. Como estamos en digital, tenemos que tener medido cuánto tarda el microcontrolador o la computadora en ejecutar todo el código, en hacer la actualización de la energía que se le está inyectando al sistema. Entonces, eso se puede medir. O simplemente, si el sistema es muy lento, pues lo podemos simplemente ahí con un retardo poner, ¿no? No es tan complejo. En los casos de los sistemas rápidos, sí es muy necesario tener bien controlado el periodo de muestreo. Otra cosa, la zona muerta del actuador. También la tengo considerada ahorita en el código que les voy a mostrar. Entonces, esta zona muerta del actuador, supongamos que el motor es de 12 volts. Entonces, si si el controlador dice, para que llegues a la referencia, te hace falta muy poquito. Entonces te voy a inyectar nada más 0.1 volts. Pero a lo mejor si ustedes le meten 0.1 volts a un motor de 12 volts, pues muy probablemente ni siquiera vence la inercia y no se va a mover. Entonces, tendrían que ir aumentando el voltaje poco a poco al motor hasta conocer en qué momento o con qué valor de voltajes se empieza a mover el motor. Entonces, ese rango en el cual se le inyecta energía al motor y no se mueve, que se conoce como zona muerta, ¿no? Y todos los actuadores tienen esa zona muerta. Entonces, hay un nivel de energía que se le inyecta al actuador en el cual no va a hacer nada, ¿no? Hasta superar cierta inercia. Entonces ahí sí va a empezar a calentar, a enfriar, a moverse o a hacer algo, ¿no? Entonces esa es la zona muerta de un actuador. Bien, el sistema que vamos a utilizar ahorita, pues es este sistema, ya lo tengo aquí armado yo. Es un microcontrolador, 18877 es el que tengo yo. Aquí está es porque lo tenía armado en un protoboard, en otro protoboard con otro microcontrolador, pero son de la misma familia, la programación es exactamente igual. Tengo un LED para indicar en qué sentido gira el motor. Tengo un convertidor USB serial para poder visualizar los datos en la pantalla. El motor con su encoder.
y un driver para el manejo de la corriente del motor. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Aquí simplemente vamos a hacer la control de posición. Entonces, el encoder lo que arroja son pulsos. Por cada pulso, pues el motor habrá girado cierta cantidad de grados. Entonces, en este caso, el encoder en cuadratura, vamos a detectar los flancos de subida de un canal. Entonces, y simplemente para verificar en qué sentido está girando, pues verificaremos en qué estado está el otro canal cuando ocurre este flanco de subida. Por ejemplo, cada que ocurre el flanco de subida en A, el canal B está en alto. Si se fijan, está en alto, está en alto, en alto. Eso es porque está girando en un sentido. Cuando gire en el sentido contrario, en cada flanco de subida del canal A, el estado de B será 0 o bajo. De esta manera vamos a saber cuándo un pulso se tiene que sumar o restar para saber si está girando en un sentido o en otro y así calcular los grados. Ahorita no, hay una pregunta, ¿se interesa la posición inicial? Ahorita no nos interesa la posición inicial, simplemente que llegue a una referencia, ¿no? Ahorita vamos a ver. Si quisiéramos saber la posición inicial, hay encoders que tienen un canal I, que se llama index, el cual da un pulso por cada vuelta que da el motor, ¿no? Entonces, de esa manera pudiéramos nosotros encontrar la posición inicial, ¿no? Cuando tengamos ese pulso de index. Ahorita no, realmente no va a importar la posición inicial, simplemente vamos a verlo desplegado aquí en lo que yo tengo montado aquí en el protoboard. Déjenme les muestro. A ver si se alcanza a ver. Aquí tengo el protoboard. Ahí está la tarjetita, el driver, el convertidor ahorita lo pongo porque está ahí conectado al USB, el LED y de este lado tengo el motor de corriente directa, aquí con encoder. Y hay una flecha de cartón que le puse para que se pueda observar que sí está girando el motor. Y vamos a ver en la pantalla de IDE lo que sería el valor del ángulo y la referencia, cómo es que se comportan. Entonces, ahorita voy a... me faltó aquí en el dibujo poner un potenciómetro, el cual, pues está en una posición, va a ser, más o menos 180 grados, ¿no? Lo que me va a permitir ese potenciómetro poner la referencia. ¿Sí? Vamos a leer la referencia directamente de ese potenciómetro. Bien. Entonces voy a pasar a la implementación. Ya lo tengo hecho aquí, pero simplemente para que vean las herramientas que nos proporciona Microchip para la implementación. Déjenme pasar por acá. Déjenme pasar por acá. Aquí. Vamos a usar el PIC 16F18877. Ven qué tan rápido es esta implementación, ¿no? Obviamente iba a ser más rápido porque ya lo tengo hecho para ahorrar tiempo, pero voy a ponerlo en carpeta UMaker. Control. Y listo, ya tenemos nuestro proyecto creado. Y pues si se fijan está vacío. Está totalmente vacío el control. Este ya es el archivo que tengo, ahorita lo voy a utilizar para algunas cosas. Este es donde vamos a visualizar los datos, que es el MPLAB Data Visualizer. Pero ahorita para configurar el micro de manera rápida, voy a usar el MPLAB Code Configurator, que es un plugin que incluye este software de Microchip. Nos pide guardar la configuración. Y pues rápidamente voy a hacer la configuración. Voy a poner, aquí nos pide la selección o la configuración del oscilador. Entonces voy a poner el oscilador interno a 32 MHz y dividido entre 1, ¿no? Para que el sistema, el reloj del sistema sea 32 MHz. Y aquí eso es lo único que voy a modificar. Voy a agregar el Code Configurator es una herramienta que nos permite por medio de listas desplegables y de una tabla y un diagramita y poder configurar nuestro dispositivo. Entonces aquí voy a el RA0, tengo un LED
Entonces lo voy a poner aquí en la tablita, en el grid view, se llama, el puerto RA0, lo pongo como salida. Ese va a ser el LED. Entonces paso yo acá el code configurator y aquí ya me puso RA0 y aquí le puedo poner yo LEDs directamente. Después voy a configurar el PWM, un PWM. Bueno, aquí lo tengo. Voy a configurar el ADC primero para leer el potenciómetro. Entonces, el Code Configurator nos permite aquí visualizar todos los periféricos que tiene el microcontrolador. Entonces, el ADC, aquí está, lo voy a agregar. Y aquí me permite, mediante listas desplegables, poder hacer la configuración. Todo esto, pues, requiere de conocer la hoja de datos para hacerlo correctamente. Entonces, yo ya de acuerdo a la hoja de datos, ya sé qué valor le voy a poner. A la señal de reloj de conversión, le voy a poner que sea la frecuencia del oscilador entre 128 y el tiempo de adquisición que sea de 312 nanosegundos. Y lo voy a justificar a la derecha porque la conversión del ADC de este microcontrolador es de 10 bits. He ocupado registros de 8 bits para para darnos el resultado. Y ese resultado va a estar justificado a la derecha. Entonces, de esta manera ya está configurado mi ADC. Simplemente voy a seleccionar qué canal quiero que sea leído para el potenciómetro. En mi caso, yo tengo el potenciómetro en RB6. Si se fijan, aquí ya se puso el ADC. Voy a RB6. RB6 que sería y el canal es ANX. Entonces simplemente en RB6 selecciono aquí que ese va a ser el canal analógico donde va a estar el potenciómetro. De igual manera puedo ver el pin module. Aquí ya me aparece RB6 y le voy a poner como nombre POT para saber que es el potenciómetro. Entonces, ya es la configuración que voy haciendo. Voy a continuar ahora con el puerto serial. Aquí en el Code Configurator, de manera rápida, pues hasta el usar, voy a agregarlo. Está habilitado la transmisión. Solamente voy a hacer transmisión, no requiero recepción. Puedo dejarlo así, no hay ningún problema. 9600 watts por segundo. Y voy a redirigir la librería o la función printf para utilizar la usar. Entonces, es lo único que voy a configurarle. Y el TX, solamente voy a usar TX de la usar. Entonces, RX, fui a otro lado, aquí. No voy a utilizar RX, no voy a hacer recepción, solamente transmisión. Y ese TX va a ser en RB5, entonces yo puedo cambiar TX a RB5. Aquí está RB5 con TX y ya de esa manera está configurado mi puerto serial. Ahora voy a ocupar la instrucción externa para leer el encoder. Entonces simplemente, aquí está, instrucción externa, la agrego y tal cual está, tal cual la dejo, ¿no? Que detecte flancos de subida. Rising Edge, flancos de subida, que es lo que ocupo para leer el encoder. Voy a agregar un PWM. Aquí está el PWM, el PWM6. Aquí ya me pone que voy a utilizar el PWM y voy a seleccionar como base de tiempo el timer 2. Entonces voy a requerir poner el timer 2. Si se fijan aquí los parámetros del PWM, está periodo 0, frecuencia 0, resolución 0 bits. Esto porque requiero primero configurar el timer 2. Entonces voy a agregar acá a mi configuración el timer 2. Y en el timer 2 solamente voy a seleccionar como frecuencia base los ciclos de instrucción y el divisor entre 2. Con esos yo paso acá al PWM. Si se fijan, ya ahora sí me da los parámetros. Voy a tener una frecuencia de 15.6 kHz con una resolución de 10 bits. Entonces eso es lo que voy a utilizar para hacer la configuración. Entonces simplemente ahorita paso acá al pin module, que es la tablita de los pines que voy a estar utilizando, y confirmo. El LED es RA0. El PWM, aquí lo voy a poner, PWM, aquí está. La salida del PWM va a ser RA6, entonces RA6 es como tengo conectado. Simplemente lo selecciono y acá se pone el PWM en RA6. RB0 es el int, la instrucción externa, está correcto. Ocupo leer el canal B. El canal A del encoder es el int RB0. Entonces yo ocupo donde leer el canal B.
es en RB1, entonces voy a ir a RB1 y le voy a poner simplemente como entrada RB1. Y le voy a poner B, de canal B. RB5 es el TX, RB6 es el potenciómetro y ocupo 2 canales para darle la dirección a el motor, para que corra en una dirección o en otra. Entonces yo los tengo conectados en RD1. Voy a RD1, lo pongo como salida. Ahí está, RD1 como salida y va a ser in B. Y también ocupo a RC3 como salida. RC3 como salida. Y ese va a ser in A, que es como lo tenía yo acá en mi diagramita aquí en el dibujito, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ahorita regreso a la diapositiva para el sorteo. Entonces, una vez que ya tengo todo esto, simplemente doy en generar. Me faltó revisar lo de las interrupciones. Aquí están las interrupciones. La única que está activada es de todo lo que agregué, todas estas interrupciones se pueden generar, pero a mí solo me interesa la interrupción externa, entonces aquí la habilité y bueno, ya estaba por default, ¿no? Entonces, para generar el código, lo damos generar y si voy al proyecto, ya me agregó aquí muchos archivos, main y una carpeta de varias librerías de todo lo que agregué del ADC, del puerto serie, de la interrupción externa, de las interrupciones, etcétera, etcétera. Ya está todo aquí. Entonces, este es ya el código como tal, en donde voy a escribir el código. Déjenme lo más grande aquí. Y pues yo ya lo tengo hecho, de lo que voy a escribir en el código. Si se fijan, el archivo no lo genera así vacío. Está totalmente vacío. Solamente hay una función que es el System Initialize, que nos pone la inicialización de todo lo que hicimos de manera gráfica, ¿no? O sea, de que RA0 sea salida, de que RA6 sea el PWM, que RB0 sea la introducción externa, todas esas configuraciones que acabamos de hacer, el timer con la configuración que hicimos, todo eso ya está dentro de esta función, ¿no? Entonces, si yo me voy aquí, tengo que, por ejemplo, aquí esta función manda a llamar otras funciones que inicializan el PWM, el ADC, el timer 2, la usar, la introducción externa, ¿no? Entonces ya todo lo hace el MPLAB Code Configurator por nosotros. Entonces simplemente voy aquí ya tengo mi archivo, déjenme lo abro rápidamente. Déjenme ver si hay alguna duda. Ok, no hay dudas todavía. Voy a seguir. Si tienen alguna duda, con confianza vayanla dejando y ahorita lo contestamos. Bien, entonces yo voy a este código, ya lo voy a pegar a lo que yo tengo y se los voy a ir explicando para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, déjenme copio y pego esto de aquí. El archivo main. Entonces aquí ya está todo lo que expliqué hace rato, ya está dentro de este código. Bien. Entonces, se van a estar el main con el System Initialize y la habilitación de las interrupciones, ¿sí? Que voy a utilizar y les voy explicando el código. Primero, pues esta es la librería que agrega el propio sistema del Code Configurator. Esta es necesaria para el funcionamiento de las configuraciones que acabamos de hacer. Después puse las variables del controlador, ¿sí? Que son KP, KI, KD, Tau, que es Tau es el del, déjenme pongo la diapositiva, es del filtro derivativo, ¿sí? Está Tau, es del filtro derivativo, que de acuerdo a la literatura se puede seleccionar en un valor entre 3 y 12 aproximadamente, dependiendo qué tanto queramos atenuar o filtrar. Obviamente, el meter este filtro pues, disminuye el efecto de la parte derivativa, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también eso, ¿no? Bien, yo lo puse en su mínimo, que es el 3. El límite mínimo es de menos 1023 por la resolución del PWM, que es de 10 bits.
Entonces le voy a inyectar de menos 1023 a 1023, esto porque el motor gira en los dos sentidos. En el caso, por ejemplo, de un horno con una resistencia, pues sería de 0 a 1023. ¿Por qué? Porque solamente le inyectamos a esa resistencia calefactora, solamente le podemos inyectar energía en un sentido, ¿no? ¿Sí? Si queremos que enfríe con la resistencia calefactora, no lo podremos hacer. Tendríamos que agregar otro actuador, ¿no? Dice, genera todos los archivos .h y .c. Sí, el Code Configurator lo hace. Se puede utilizar el R2 en los microcontroladores de Microchip y cómo se implementará. Se puede implementar el R2 en lo que serían los microcontroladores de Microchip, simplemente pues en la parte de la adquisición de la señal. O sea, dividiríamos las tareas: adquisición de la señal, ejecución del controlador y la actualización del controlador, ¿no? Pero también eso ya es otros temas. Los R2 se basan en lo que son las interrupciones, ¿sí? Una estructura para compartir información entre funciones de una estructura FIFO, ¿sí? First Input, First Output, el primero en entrar es el primero en salir. Entonces, en este tipo de estructura se basa el R2. Se pueden implementar en microcontroladores de 8 bits de microchip, ¿sí? En algunos de gamas más altas, como los 18F, sí se puede implementar por la cuestión de la memoria. Pero como estamos bueno, la idea de seleccionar un microcontrolador de 8 bits básico es el ahorrar costos, ¿sí? No nos importa tanto el poder de procesamiento. Si ocupáramos algo que ocupara poder de procesamiento, pues compro uno de 32 bits o pasamos a un procesador como tal, ¿no? Un i5, un i3, un i7, ¿no? Aquí la idea es el ahorro del consumo de energía sobre todo, ¿no? Obviamente un micro de 8 bits es mucho más barato que uno de 32 bits. Obviamente va a ser más lento, ¿sí? Pero la idea, este tipo de dispositivo está pensado para un consumo bajo. El LQG demanda mucho procesamiento, se puede implementar en un micro de 8 bits de este tipo, sin problema. Bien, sigo explicando el código. Tenemos el límite máximo y mínimo del actuador, que va a ser más o menos 1023, que se va a traducir a más o menos 12 volts. Tenemos un periodo de muestreo de 10 milisegundos. Inicializamos la parte proporcional como 0, la parte integral como 0, la parte derivativa como 0. No confundamos con las ganancias. Acá están las ganancias, ¿sí? Que ya las tengo ahí. Yo las saqué de manera intuitiva, ¿sí? Como ya conozco un poco más de todo esto, pues se me hizo más sencillo sacarlas así. Estos son implementos para el cálculo de la parte proporcional, integral, derivativa. El error anterior se ocupa para el cálculo, la salida anterior, porque vamos a derivar la salida, no el error. Y la señal de control, ¿no? Que va a inicializar en 0. Y un error que también vamos a inicializar en 0. Voy a utilizar una variable contador para leer el encoder, para leer los pulsos, ¿sí? Y una variable flotante ángulo para saber el ángulo en el cual se ubica el eje del motor. Después, aquí está lo que ya les había comentado, la función de inicialización, la habilitación de las interrupciones. La referencia está a 90 inicialmente, pero después va a pasar a ser dominada por el potenciómetro, entonces esa pues, no va a tomar en cuenta. Y agregué estas variables para la graficación en la pantalla, ¿no? Entonces eso va a quedar. Aquí tenemos rápidamente, la referencia es la lectura del ADC, ¿sí? Convertido de 10 bits a un ángulo de más o menos 180. Entonces, esa es la referencia, que va a ser la lectura del ADC. El ángulo, pues va a ser lo que tenga el conmutador entre, ¿sí?, los pulsos que lleguen del encoder, los va a dividir entre 4.45, que es el número de pulsos que tiene mi encoder, por grado creo, no me recuerdo, y calculamos el error. El error simplemente es la referencia menos el ángulo que medimos del encoder. La parte proporcional pues es simplemente KP por el error. La parte integral con anti-wind up, aquí viene la explicación. Si la señal de control, ¿sí?, si la U ya es mayor que el límite máximo, entonces ya no vamos a actualizar la señal integral, ya no vamos a seguir sumando los errores,
simplemente va a decir que la parte integral sea igual a la parte integral para que ya no crezca. ¿Sí? La va a pausar ahí mientras se haya superado ya el límite máximo que se tiene del actuador. Y por el contrario, si la U es menor al límite mínimo, también va a parar la parte integral para que no se haga muy negativo, ¿sí? Esa parte integral. Y después, si la U está entre los límites máximo y mínimo, pues entonces en ese momento sí calculará la integral como tal, que es la ecuación que vimos acá en esa parte, es esta ecuación, ¿sí? Tiene que ver con el error anterior. Entonces, esa es la integral. La parte derivativa con el limitador, con el filtro, pues es esta ecuación, donde ya no vamos a derivar el error, vamos a derivar directamente la señal de salida, que es el ángulo, menos el ángulo anterior, ¿sí? Esta parte para evitar la patada derivativa. Entonces, de esta manera, pues nuestro sistema se va a comportar de una mejor manera. Pueden hacer la prueba con cualquier sistema, ¿no? Y aquí está el filtro, la parte del tau, que es del filtro de primer orden, que incluimos. Entonces, una vez calculada la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa, simplemente se suman y esa va a ser U. Después viene, como el PWM, estamos diciendo que es las salidas más menos 1023, al PWM no le podemos meter negativos, por lo tanto, si la U es negativa, lo único que va a hacer es pasarla positiva, pero con estas dos líneas de código se establece un sentido de giro del motor, ¿sí? O sea, que gire en reversa. Si la U es negativa, que gire en reversa. Y este 140, el PWM que tengo es de 1023, o sea, puedo variar de 0 a 5 volts a de 0 a 1023, si es el equivalente. Entonces yo fui incrementando ese PWM de tal manera de conocer en qué punto se empieza a mover el motor, ¿sí? Lo que les decía de la zona muerta. Entonces el motor se empieza a mover a partir de los 140. Entonces a la señal de control yo le voy a agregar 140 para que inmediatamente que el controlador trate de inyectar energía, en ese momento se empieza a mover luego el motor. No se espera a que sobrepase esa inercia, ¿no? Eso va a ayudar también a tener un mejor comportamiento. Entonces, si es positivo, si la U es positiva, pues hace exactamente lo mismo, le agrega los 140, pero ahora cambia el sentido de giro del motor, ¿no? Entonces, que seas positivo o negativo, solamente tiene que ver con en qué sentido va a girar el motor. El código se los paso ahorita al final, ya lo tengo ahorita armado, entonces ahorita les dejo el link para que lo puedan descargar sin ningún problema y puedan hacer la implementación. De hecho, les voy a pasar unas librerías que tengo en las cuales pueden aplicar este controlador en cualquier sistema, ¿no? La única cosa que deben tomar en cuenta es que esa librería pues utiliza punteros y estructuras, entonces simplemente hay que entender un poquito cómo funciona esa parte y la implementación es bastante sencilla. Bien. Ya una vez que vimos zona muerta, ya la patada derivativa, el anti-wind up, aquí está la parte de la saturación del actuador. No puede ser mayor a 1023, por lo tanto, si la U es mayor a 1023, pues que la deje en 1023, ¿no? Para que lo deje en el máximo. Dice, este código se puede migrar a otro IDE, ya sea Arduino, Python o STM32. Sí, se puede migrar. La única diferencia va a ser en las configuraciones de los componentes del microcontrolador. Ahí sí tendrías que cambiarlo, pero como tal, la estructura y las ecuaciones del PID como tal, las puedes poner sin ningún problema. Bien. Ahora, la U que estamos calculando es flotante, o sea, tiene punto decimal. Al PWM no le podemos meter decimales, tiene que ser entero. Entonces yo aquí generé una U entera y la igualo a esta U flotante, y con esto, ¿qué es lo que hago? Pues es truncar los decimales para que me la dejen en entero. Y estas variables que tengo aquí son para mandar a la pantalla lo que sería el ángulo y la referencia para que podamos ver cómo es que se comporta en nuestra aplicación. Y por último dejo un retardo de 10 milisegundos. Aquí hago la carga del PWM con la U entera y un retardo de 10 milisegundos para lo del tiempo de muestreo. En este caso aquí, esto es poco preciso.
yo aquí lo que tendría que hacer para poder implementarlo de manera correcta es generar un timer que me permita solamente ejecutar todo el código cada 10 milisegundos, ¿sí? Entonces, esto lo hizo por facilidad y rapidez, pero esto, lo ideal es que esté en vez de tener un retardo, hacer que el código solamente se ejecute todo el código en el ciclo infinito, se ejecute solamente cada 10 milisegundos. Eso sería lo ideal. ¿Cómo pueden hacer eso? Pues pueden medir por medio de un timer cuánto dura en ejecutarse el código. Supongamos que dura 9.5 segundos o milisegundos, pues entonces lo cierran, ¿no? Pueden dejarlo a 10 milisegundos o a 15, pero tienen que asegurar que se ejecute exactamente en ese periodo de muestreo. En el caso de los seguidores de línea también iría ese retardo. Lo pueden poner, pero bueno, por ejemplo aquí, todo este código para imprimir hacia el puerto serie genera es mucho tiempo lo que consume el procesador en ejecutar todo eso. Entonces, lo ideal en el caso del seguidor para hacerlo más rápido el control es quitar esa parte de mandar a la computadora la información. Puedes ponerlo y ver si funciona así con el retardo, o puedes medir lo que tarda en ejecutarse el código, ¿sí? Tanto de lectura de los sensores, lo que sería el cálculo del controlador y la implementación. Bien, de hecho ahorita vamos para allá, para el seguidor, ¿sí? Entonces ya, una vez que ya les expliqué esto, paso al... Voy a abrir un archivo de la interrupción, simplemente para que vean cómo se hizo la lectura del encoder. Aquí está. Interrupción. Utilicé de manera externa la variable contador que tenía en el main, y simplemente cuando surja un flanco de subida en ese pin de la interrupción externa, pues va a venir a ejecutar este código. Entonces, como ya leyó el flanco de subida, pues ya está aquí en la interrupción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Checar el puerto B, ¿sí? Checar el canal B del encoder. Si es positivo, pues que el contador sume. Si es cero, pues que el contador reste, ¿no? Para definir lo de el sentido de giro, ¿no? Si es positivo, que va en un sentido de giro, entonces que sume los pulsos. Si es cero, pues va en el otro sentido, entonces que reste los pulsos para conocer el ángulo en el cual se encuentra. Entonces, esto ya por tiempo, esto ya está, este es del otro archivo que ya tenía. Entonces, así de sencillo es como se lee el encoder. Entonces, ya eso a la hora de ponerlo en el main, pues simplemente vamos a acceder a esa variable contador y dividirlo entre el número de pulsos por grado que tiene nuestro encoder. Bien, entonces ahora ya lo compilo. Bueno, ya lo tengo compilado. Es un nuevo archivo. Esta herramienta de lo que sería la tarjeta express de Microchip, rápido para poder explicarlo del seguidor. En caso que me tarde mucho, me puedes contactar ahorita en privado y ya te explico, ¿no? Pero trataré de que quede el tiempo. Bien, en caso de esta tarjeta express que estoy utilizando, a conectarlo por USB, me genera me abre como si fuera una memoria USB, ¿sí? Y aquí ya tiene un archivo, déjenme borro. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo al compilar me genera el punto .exe, entonces yo lo voy a copiar. Y esta tarjeta express, como ya tiene el programador incluido, para cargarle al micro un programa, pues simplemente pego mi ejecutable y en ese momento ya está funcionando mi microcontrolador como debe, ¿no? Ya está cargado el programa dentro del microcontrolador. Se lo puedo cerrar y déjenme sacar la camarita. Acá está el potenciómetro, acá está el motor. Déjenme le muevo aquí tantito, a ver si se alcanza a ver. Muevo el potenciómetro y se mueve el motor. Entonces, eso pues ahorita no nos dice nada si está controlando bien o no,
Para ello voy a poner el Data Visualizer para que puedan verificar que lo que es la salida llega a la referencia, ¿no? Entonces, lo voy a dejar por aquí. Y déjenme conecto el convertidor USB serial. Paso aquí a IDE. Dentro del IDE está esta herramienta que se llama MPLAB Data Visualizer. Y aquí me permite visualizar variables. En este caso, como ya está cargado el programa, ya está mandando información, entonces le voy a poner ángulo y el frame que sea complemento a 1, va a empezar con un 0, la trama de envío empieza con un 0 y termina con un 255. Y le voy a enviar primero la referencia en un entero de 16 bits y después le voy a mandar el ángulo en un entero también de 16 bits. Entonces son en total 6 bits los que se mandan, el 0, 2 de la referencia, 2 del ángulo van 5 y el 255 de final de trama serían 6 bytes. Entonces, lo siguiente, le digo que las dos gráficas o las dos variables en una sola gráfica y ya está graficando ahorita. A ver, algo de información. Aquí. Y estaba parada, si no me recuerdo. Ahí está. Creo que ya está funcionando. Déjenme ver. Déjenme prender la fuente. Ahí está. Ahí con las ganancias que yo tengo. Déjenme ver si puedo hacerle zoom. En azul está la referencia y en verde está la salida, el ángulo. Entonces aquí lo voy a mover. Si yo muevo, aquí vemos que tiene un pequeño error, ahí ya llegó la referencia. Entonces ahí le genera un pequeño. Si se fijan, ahí puedo modificar yo las ganancias para el controlador, pero llega ahí, ¿no? Cuando lo hago hacia abajo, si llega ahí exactamente a la referencia. Entonces ya sería cuestión de ir modificando aquí las ganancias de mi controlador para que llegue exactamente a la referencia, ¿no? En todos los casos. Si se fijan, cambia la referencia y cambia la salida. Si la cambio para otro lado, también llega ahí con un pequeño error, ¿no? Sería cuestión simplemente de cambiar las ganancias de mi controlador. Bien. Y a la implementación para cualquier sistema, sea de temperatura, sea de humedad, de flujo, de presión, de pH, de la variable que ustedes quieran, la implementación va a ser exactamente la misma, ¿sí? El PID tiene esa estructura y en todas las implementaciones será exactamente el mismo código. Solamente va a cambiar, pues obviamente, la lectura del sensor. Se calculará de la misma manera el proporcional, integral, derivativo. Obviamente, en cada caso, KP, KI y KD será diferentes, pero la implementación es exactamente igual, ¿no? Para cualquier tipo de controlador. Otra cosa de las ventajas del control digital es que podemos meter más de un controlador en un solo microcontrolador. En este caso, ¿sí? Podemos tener varios controladores dentro del microcontrolador para controlar varias variables, ¿no? La redundancia en este caso. Entonces, así es la implementación, muchachos. No sé si exista alguna duda hasta aquí. Dice, ese error que existe, ¿qué ganancia del PID se le aumentaría proporcional? Pues, en el caso del PD, ¿sí? Acuérdense, la parte integral es la que hace que disminuya el error en estado estable. Aquí, muy probablemente sea por la inicialización. Déjenme, vuelvo a inicializar el sistema. Déjenme, ya está. Ok. La
parte, para que se pueda aproximar más, le podemos agregar proporcional, más proporcional, pero la parte proporcional lo acercaré más rápido, ¿no? Entonces, más bien aquí sería la parte derivativa la que pudiéramos mover un poquito. El sistema tendría que llegar por sí solo a la referencia. Si se fijan, el ángulo en sí de diferencia es poco, son 5 grados aproximadamente de diferencia, que obviamente en una aplicación ya industrial pues es crítico, pero podríamos ahí jugar con las ganancias, ¿no? Si le aumento a la proporcional, pues tendría que bajarle a lo mejor un poquito a la derivativa. Si le aumento a la derivativa, tendría que bajarle un poquito a la proporcional para que tengamos un comportamiento pues lo más deseable que se pueda, ¿no? Igual si a este le aumento integral, muy probablemente sí corrija ese error en estado estable, pero pudiera agregarnos a lo mejor un sobreimpulso, ¿sí? Entonces tendríamos que estar jugando con todas esas ganancias. El modelo de un motor es muy común, entonces podríamos buscar el modelado de un motor y a lo mejor hacer ubicación de polos para que el sistema se comporte como nosotros queramos de manera analítica, ¿no? Ya haciéndolo, pues de manera matemática, ¿no? Dice, ok, creo que estas son las preguntas. Con respecto del seguidor, acá, no sé si, bueno, todavía tengo un poquito de tiempo, del seguidor de líneas. Tú tienes, bueno, comúnmente tienes la tira de los sensores y tienes la línea. Entonces, si los sensores del medio te detectan la línea, pues significa que el desplazamiento es cero, ¿no? Entre la línea y los sensores está centrado. Si te detectan estos de acá, pues significa que hay un error, a lo mejor positivo, entre el centrado de la línea y la tira de los sensores, ¿no? Para acá, pues sería a lo mejor un error negativo, ¿sí? Entonces, ya dependiendo qué sensores se activen, pues tú tendrás que calcular qué error vas a tener, ¿no? Con ese error, pues tú calculas el PID, ¿sí? Y vas a obtener una U. Con ese PID te va a arrojar la U que vas a inyectar, ¿sí? El nivel de energía que vas a inyectar. Ahora, esa energía que vas a inyectar a una llanta, a un motor de una llanta, voy a ponerlo acá, más o menos así la estructura, a una llanta se la vas a sumar, ¿sí? Y a otra se la vas a restar. ¿Para qué? Para que si el error es positivo, a esta se la sumas para que trate de corregir ese error y haces las restas para que le ayude a corregir más rápido. Ahora, esta U ya debe de tener un valor fijo, no sé, de PWM 100, 200, no sé, tú tendrás que ir jugando con ese valor, más la corrección, ¿no? Lo que le inyectas al PWM será un valor fijo más la corrección, o más o menos la corrección, dependiendo al motor al que le vas a inyectar el PWM. Entonces, este valor fijo es para que las llantas siempre, el robot siempre esté corriendo, no esté fijo, porque si llegas a tener que el error es cero, pudiera llegar el caso en que como ya el error es cero, el controlador ya no inyecta energía ni a una llanta ni a la otra, entonces se quede parado. Entonces, para evitar eso, pues siempre que el motor siempre tenga energía o que el controlador siempre esté inyectando cierta energía a los motores para que siempre esté avanzando el motor. Y simplemente con la U harías las correcciones del error negativo o el error positivo. Esa sería la implementación, ¿no? Rápidamente. En sistemas industriales, ¿qué controles físicos se utilizan? Pues puedes utilizar, obviamente si tienes un buen diseño electrónico, ¿sí? Puedes utilizar cualquier microcontrolador, ¿sí? Obviamente siempre y cuando te permitan las políticas de la misma empresa. Si no, pues ya venden como tales controladores, si así los llaman, es como un tipo PLC, pero ya tiene ahí adentro un controlador, puede ser un PID o un control moderno. Entonces ese controlador o esa cajita, simplemente hay que meterle los parámetros KP, K y KD o las ganancias del controlador que sea y va a funcionar, ¿no? Pero ya los venden así como tal, controladores industriales ya existen. Los PLCs también ya tienen ahí su bloque de controladores PID, también los puedes implementar directamente en la mayoría de PLCs existen esos bloques en el diagrama de escalera, ¿no? En Siemens, en los Allen Bradley, en varios tipos de PLC, ¿no? Bien,
No sé si existe alguna otra duda. ¿Cómo se encuentra la función de transferencia de un sensor? Eso viene directamente en la hoja de datos, ¿sí? En la hoja de datos te debe de decir cómo es que se comporta la relación de la entrada y la salida del sensor, cómo es que es ese comportamiento mediante una gráfica. Entonces ahí tú tendrías que adentrarte ahí a esa parte de la hoja de datos y verificar para tu sensor cuál es la dinámica, ¿no? Muchos de los sensores que existen son lineales, o sea, por ejemplo, en el de temperatura, por cierto voltaje ya te da cierta temperatura de manera lineal. Hay otros sensores que pues no es así, tienes tú que buscar la función en la cual te dan la temperatura de acuerdo al voltaje y hacer esa conversión, ¿no? Pero eso ya va directamente de la mano con la hoja de datos de los sensores. El código ahorita se los paso, por aquí se los dejo en un link, entonces, pues si no hay más dudas, hasta aquí. De mi parte es todo, les agradezco la atención, espero que les haya sido muy útil esta plática. Ya por aquí estamos en contacto ahí con el organizador, cualquier duda, háganmela saber y los puedo apoyar.